hemos venido informando acerca de un ensayo de cultivos de cobertura en el norte de la provincia de Córdoba. Ensayo que se organizó en un campo integrante del grupo Río Seco, 10 kilómetros al norte de San José de la Dormida, con el aporte de semillas de distintas especies efectuado por Oscar Pemán Semillas, con casa central en Sinzacate. Con uno de los principales técnicos de Pemán Semillas, el ingeniero Mariano Bonsignor, hacemos un repaso a fondo sobre cultivos de cobertura para el norte de Córdoba y en general para la provincia y todo el país. Ingeniero Mariano Bonsignor, después de haber visto este conjunto de ensayos aquí en el norte de la provincia de Córdoba, no me cabe ninguna duda que va a salir un muy buen caudal de información que se va a agregar al caudal de información que ustedes ya tenían sobre cultivos de cobertura, cultivos de servicio. Exactamente, Juan Carlos, un poco ese es el gran objetivo general y particular que perseguimos, justamente con la articulación entre las entidades, APRESID con su protocolo de la red de cultivos de servicio, la gente del grupo Río Seco y nosotros con el aporte de semilla, nos ponemos de acuerdo para la generación de información, ya que esta técnica la tenemos que empezar a afinar, a determinar a nivel de detalle. Entonces nos parece muy importante y bueno, la envergadura del ensayo se lo ve y los resultados y la información de la cual nos vamos a valer a futuro va a ser, creo que, importante. Claro, porque no hay que quedarse con los primeros cultivos de cobertura o de servicio, sino que hay que ir viendo, explorando que otras alternativas son igualmente beneficiosas o mejoradoras de las anteriores. Sí, porque la verdad que no nos olvidemos que una herramienta o técnica que por ahí tiene un impacto, puede tener un impacto en el sur de Córdoba y tiene otro impacto en el centro y otro en el norte de Córdoba. Y nosotros tenemos que justamente medir eso. Además de establecer información en cuanto a las especies más adaptadas, a las que mejor se comportan o a las que mejor cumplen el objetivo o los objetivos que se buscan como cultivo cobertura. Y esa es justamente la idea desde Pemán, generar esa información para poder asesorar, asistir al productor una vez que nos viene con la demanda de cultivo cobertura, que dicho sea paso, se viene incrementando. Y no podría ser de otra manera, Mariano, porque en definitiva Oscar Pemán Semillas, con la trayectoria que tiene como semillero de forrajera fundamentalmente, también hace ya bastantes años se ha especializado en cultivos de servicio, es un semillero especializado en semillas de cultivos de cobertura o de servicio. Exactamente, nosotros con Pemán hace ya bastantes años, inclusive se ve en la demanda, cuando todavía no era muy demandado esto de cultivo de servicio, nosotros ya empezábamos a empezar a investigar y a empezar a desarrollar la técnica. De hecho, muchos de los cultivos que se utilizan como cultivos de servicio son forrajeros o tienen su origen en un origen forrajero. De ahí nosotros también de tener justamente el conocimiento de la producción de semillas de esos cultivos y de ahí un poco lo que nos empezamos a ver y que la demanda nos empieza a llegar y nosotros nos demanda a nosotros mismos especializarnos en la técnica, generar información, generar alternativas, no solamente de especies, sino de formas de sembrarlo, de fechas de siembra, de momentos de secado. Bueno, entonces estamos en un constante aprendizaje y en una constante evolución de la técnica y nosotros la tenemos que acompañar para poder acompañar al productor fundamentalmente. Y como semillero ustedes han ido incorporando en la planta en Sinzacate, una serie de tecnologías que también son aplicables a los cultivos de cobertura o de servicio. Por eso el tratamiento profesional en algunos casos, ¿no? Sí, por un lado el tratamiento profesional con diferentes especies que reclaman o demandan determinados tratamientos. Hay especies que se tienen que inocular o que pueden salir inoculadas de planta, hay especies que tienen que salir con fungicidas, hay especies que, bueno, lo vamos viendo en función de cómo se van comportando, en función también de la forma de sembrarlo, porque no es lo mismo sembrarlo en forma terrestre que en forma al voleo, entonces ya eso también te cambia
cómo la semilla se debe comportar para después generar una planta o una buena implantación. Eso por un lado, el lado de la semilla, del tratamiento de la semilla, la selección también es muy importante. Y por otro lado también el tema de las mezclas. Las mezclas en los cultivos de servicio viene tornándose muy importante. Hoy por hoy estamos hablando de mezclas, en su momento eran al comienzo mezclas de leguminosas con gramíneas, y hoy ya metemos una tercera familia de crucíferas. Entonces también hemos evolucionado en eso y tenemos una herramienta especializada para generar mezclas de precisión con las proporciones exactas de cada especie. Mariano, y conforme a la experiencia que has acopiado vos, ¿siembras aéreas o siembras terrestres al voleo o con siembra directa como se ha hecho incluso aquí en este campo? Bien, depende mucho de la especie. Hay especies más adaptadas, por decirte el centeno o la avena estrigosa, con siembra aérea sobre maíces, que es una de las técnicas más difundidas acá en el norte, tiene un perfecto adaptación y la verdad que la implantación siempre ha sido buena. Hay algunos puntos que revisar, densidades, el híbrido del maíz, cómo influye, etc. Pero eso funciona muy bien. Y otras especies como por ejemplo vicia, que nosotros necesitaríamos unos 4 o 5 días de buena humedad relativa para tener la germinación que queremos, y a partir de ese momento, que es una etapa crítica, a partir de ese momento ya desarrollarse la planta bien, no habría drama. Y bueno, en el norte de Córdoba, por ahí, en los momentos en donde nosotros tenemos que sembrar, eso no lo tenemos como lo pueden tener en otras zonas. Entonces, por eso, justamente, la información que surge de estos ensayos es bien zonal, y de ahí reviste la importancia. Si se puede o no sembrar o qué viabilidad tenemos. Va a depender de la especie, como digo, va a depender del año, va a depender del cultivo sobre el cual nosotros estamos sembrando, el cultivo de renta, si es soja, si es maíz, si es sorgo. Así que esa es un poco la información que venimos persiguiendo. Hoy por hoy, te digo que por especies, depende de la especie y depende mucho del año y el lote y el cultivo sobre el cual estamos sembrando el cultivo servicio. No se trata en definitiva solamente de venta de semillas, es decir, de la actividad del semillero, sino también de un asesoramiento integral en cuanto hace a lo que se va a hacer, valga casi la redundancia. Sí, porque la verdad que nosotros lo que estamos tratando o se vende es una solución, que se quiere solucionar un tema de anclaje de rastrojos, se quiere tener un tema, se hace foco en la maleza, se hace foco en la estructura del suelo, en la erosión hídrico-eólica. Entonces, cuando nosotros tratamos de dar esa solución, tenemos que tratar de dar justamente el producto que le va a dar la solución al productor. De nada te sirve vender un producto que no se va a adaptar a la zona o que va a necesitar otro milimetraje y no va a desarrollar y no le va a dar la solución de control de maleza, de anclaje rastro, ojo, etc. Entonces, en ese sentido, nosotros nos tenemos que informar, tenemos que investigar, desarrollar productos que le den la solución al productor. Por último, Mariano, la provincia de Córdoba atravesó un periodo muy seco, cuyas secuelas están a la vista, todo el mundo las conoce. Además, el contexto económico tampoco es el más favorable en términos generales, no vamos a hablar en particular, pero sí en términos generales. Pero en cuanto hace cultivos de cobertura, no hay que esperar a que llegue el mes de febrero o mes de marzo. Para los cultivos de cobertura hay que planificarse, razonablemente en octubre, ¿no? Cuando uno está encarando ya la campaña de granos gruesos, ir pensando qué va a hacer en febrero o marzo del año que viene. Sí, totalmente. El tema planificación, muchos productores agrícolas la tienen totalmente asumido el tema. Y en el cultivo de cobertura, hasta te diría un dato, hasta hoy por hoy están viendo cuando siembran un maíz qué híbrido se puede sembrar que no tenga tanta interferencia de la siembra aérea del centeno que va a venir. Porque hay una influencia, y hemos estado viendo en ensayos y en campos, que hay una influencia que dependiendo del híbrido de maíz va a repercutir en el establecimiento del cultivo sucesor. Yo creo que el cultivo de cobertura es una herramienta con beneficios a largo plazo o a mediano por lo menos, entonces hay que ir planificando. E inclusive en el tema del abastecimiento de la semilla por parte del productor y de no quedarse sin semilla. Este año los que han ido o los que han empezado a ver si había semilla en marzo y abril se han quedado sin.
al verse incrementada la demanda, muy incrementada la demanda, te diría a nivel provincial y en otras provincias de Argentina también, la oferta no está abasteciendo del todo a la demanda. Entonces por ahí, en el tema de planificaciones también está bueno para asegurarte la semilla para tu cultivo de servicio.